Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a iniciar el último capítulo de la materia que titula Flujo en orificios. Como objetivo de este último capítulo, eh, objetivo específico es el de estudiar lo que corresponde a los orificios y sus debidas aplicaciones en el vaciado, ya sea parcial o total, de depósitos de distinta sección transversal, ¿no? Ya sea esta una sección transversal recta o una sección variable. Así como también a partir de la ecuación de continuidad nosotros vamos a poder determinar el caudal de evacuación de la salida de estos orificios, ¿no? Entonces, dentro de la práctica profesional eh, es muy común ver este tipo de temas, ¿no? De temas en el cual nosotros debemos, como profesionales de la ingeniería civil, tenemos que tener la habilidad, la capacidad de poder resolver problemas respecto a flujos en orificios. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de calcular el tiempo de vaciado, el tiempo de llenado, eh, el caudal que sale de un depósito a partir de un orificio que se tiene en la parte inferior de este depósito. Entonces ese es nuestro objetivo fundamental para poder, o bueno, que debemos cumplir para poder tener claros todos los conceptos diferentes a los flujos en orificios. Entonces, como introducción, vamos a indicar lo siguiente, un pequeño concepto respecto a los orificios. Los orificios son considerados, evidentemente, aberturas o perforaciones de perímetro cerrado, ¿no? Y de una forma geométrica regular. Eso nos quiere decir que vamos a tener un perímetro cerrado que va a tener una figura geométrica muy, muy, muy regular, que puede ser un cuadrado, una circunferencia, que son los más cotidianos, son las figuras geométricas más cotidianas vistas dentro de los orificios en depósitos, ¿no? Por lo general, estos orificios se encuentran por debajo de la superficie libre del líquido que contiene el depósito, ¿no? Pero no es siempre así. También estos orificios se encuentran en las paredes de los depósitos, ¿no? De los depósitos o en el fondo. Pero cuando hablamos de depósitos, no necesariamente estamos hablando de lo que es un depósito como por ejemplo un tanque de agua, ¿no? Cuando hablamos de depósitos también estaríamos hablando de presas. Las presas también son estructuras civiles que almacenan líquido, que en este caso son aguas. También tenemos canales por los cuales circula el líquido de un lugar a otro, canales abiertos, canales cerrados, o tuberías, que es lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. Las tuberías también tienen algunos tipos de orificios más pequeños a lo que corresponde el diámetro de la tubería, que permite el paso ya sea de un tubo piezométrico que permite calcular su presión, ¿verdad? Entonces, prácticamente es el concepto del orificio, dos conceptos fundamentales, que evidentemente el orificio siempre se va a encontrar por debajo de la superficie libre de líquido y que puede estar ubicado ya sea en la parte inferior o en la pared de los depósitos, ¿no? Entonces, según el texto del profesor Acevedo Neto, los orificios pueden clasificarse según su forma, según sus dimensiones y también según el espesor de sus paredes. Bien, entonces según su forma podemos clasificar a los orificios en circulares, rectangulares, triangulares, mmm, tal vez tiene una sección hexagonal, un pentágono, etcétera, ¿no? Entonces, esas son una clasificación de orificios según su forma, pero lo que más cotidianamente se ve eh, en cuanto a orificios según su forma es la sección circular o la sección cuadrada, ¿no?
Acevedo Neto también clasifica a los orificios según sus dimensiones, ¿no? Según sus dimensiones podemos tener orificios pequeños o orificios grandes. Hablamos de orificios pequeños si las dimensiones de este orificio son mucho menores que la profundidad en que se encuentra, ¿no? Entonces, si esto es muy pequeño a diferencia de esta profundidad, entonces estamos dentro de un orificio muy pequeño. Entonces, esa profundidad a qué se refiere? A que la dimensión vertical, que puede ser el diámetro, ¿no? O la altura de esta geometría de ese orificio, si es inferior a un tercio, ¿no? A un tercio de esta profundidad, entonces está dentro de la clasificación de un orificio pequeño. Pero si no se cumple esta condición de que la dimensión vertical del orificio es un tercio de la profundidad, entonces nos encontramos en un orificio de dimensión grande. También los orificios podemos clasificarlos según el espesor de sus paredes, ¿no? Evidentemente, dependiendo del espesor del contenedor o del depósito, este espesor también va a depender el espesor del orificio, va a depender del espesor de las paredes del depósito. Entonces, según Acevedo Neto, según el espesor de sus paredes, estos orificios pueden clasificarse en primera en un orificio de pared delgada, ¿no? Entonces, cuando un orificio va a ser de pared delgada, cuando la vena líquida, a esto se llama la vena líquida, el chorro o vena líquida, apenas toca la perforación, ¿no? La perforación en una línea que constituye el perímetro del orificio, ¿no? Entonces apenas toca, apenas, o sea, este espesor de pared delgada, el líquido que sale del depósito por el orificio, esta vena líquida apenas toca la superficie del orificio que genera el depósito, ¿no? Entonces, para este fin, los depósitos tienen que ser construidos con placas muy finas, ¿no? Finas, o en el caso de que se tenga un espesor de depósito muy ancho, entonces lo que se hace es un corte en bisel, ¿no? Un corte en bisel a 45 grados que genera ese espesor delgado que lo hace convertir a un orificio de pared delgada, ¿no? También podemos tener un orificio de pared gruesa, ¿no? De pared gruesa, donde el espesor E es mayor que una vez el diámetro por el cual el chorro se puede adherir al interior de la pared. Eso es conceptualmente. Entonces, para entender un poquito más esto de a qué nos referimos con el espesor, a la clasificación de orificios por el espesor, tenemos aquí un gráfico de lo que corresponde al orificio de pared delgada. Entonces, evidentemente aquí el espesor E del depósito es aproximadamente, se podría decir, un espesor grueso, pero debido a este corte en bisel, cuando pase la vena líquida, ¿no? La vena líquida o el chorro líquido, por acá, el líquido apenas va a tocar a la pared en este pequeño punto. Entonces es por eso que en este caso el orificio es considerado como delgado, ¿no? O de pared delgada en bisel o biselada. Pero cuando tenemos este orificio en bisel, entonces si el depósito tiene un espesor menor a 1.5 veces el diámetro del orificio, entonces también está dentro de la clasificación de orificios de pared delgada. Pero, caso contrario, si el orificio tiene un diámetro igual a D y el espesor del depósito, que evidentemente ese espesor del depósito también genera el espesor del orificio, es mayor a 1.5 veces el diámetro, o sea, este diámetro del orificio, considerando de que es un orificio de sección circular, entonces estamos dentro de un orificio de pared delgada. Ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente diámetro? ¿No? ¿Por qué solamente diámetro? Es por lo que generalmente se encuentra en orificios de depósitos secciones circulares, pero en el caso de que ustedes quieran
identificar si es un orificio de pared delgada o pared gruesa y tienen un orificio de sección que no sea circular, por ejemplo, sección rectangular, entonces en lugar del diámetro, ustedes deberán considerar la dimensión menor de esa sección del orificio. Entonces, siendo un poquito más esquemáticos, si en lugar de tener como sección geométrica el del orificio una sección circular, entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, una sección rectangular. Entonces, para hacer el análisis de identificar si nuestro orificio es de pared gruesa o de pared delgada, entonces nosotros tenemos el entendido de que acá tenemos una longitud X y una longitud Y de la sección del orificio. Entonces, para hacer este análisis, ustedes deberán considerar la dimensión menor de la sección del orificio para hacer este análisis si es de pared delgada o de pared gruesa. Entonces, esta es la clasificación que nos proporciona el profesor Acevedo Neto en su manual de hidráulica, que nos permite identificar si un orificio se puede clasificar en función a su geometría, en función a si es de pared gruesa o de pared delgada, ¿no? Entonces, pasando a un siguiente punto, ya entendiendo un poquito el concepto de orificios, ¿no? De orificios. Entonces veamos este punto que indica orificios pequeños en paredes delgadas, ¿no? Entonces habíamos indicado que una de las clasificaciones es saber si es un orificio pequeño, un orificio grande. Un orificio pequeño se considera pequeño cuando la altura de columna del líquido es mucho mayor a la sección del orificio. Entonces nos encontraríamos en este caso. Y algo muy particular que vamos a encontrar en este punto de orificios pequeños en paredes delgadas es de que vamos a poder asimilar el concepto al teorema de Torricelli, un teorema que con seguridad ustedes lo han visto en la materia de física 2. Entonces, ¿qué nos indica esto, no? El chorro que sale de un orificio evidentemente sufre una gradual contracción, ¿no? Siendo su sección transversal menor que la del orificio. Este pequeño párrafo que nos indica. Voy a hacer uso de este gráfico, suponiendo que este es el orificio. Entonces, si esto tiene una sección transversal, por ejemplo, una sección circular, ¿no? El chorro de agua, evidentemente, va a cruzar por el orificio, pero este chorro de agua no va a pasar exactamente por toda la sección circular del orificio. Eso debido a que cuando el líquido pasa por el orificio existe una gradual contracción, ¿ya? O sea, el líquido se contrae, y como el líquido se contrae cuando sale del orificio, el agua no estaría llenando completamente la sección del orificio, ¿no? Esto debido a la inercia de las partículas, ¿no? A la inercia de las partículas que se genera cuando el líquido está pasando por el orificio, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer este análisis, entonces una vez más nos va a servir mucho los conceptos que hemos aprendido de la hidrodinámica. Entonces, en este depósito, ¿no? Que tiene una columna de líquido o una altura de líquido por el cual estamos haciendo la descarga de este líquido a partir de un orificio, entonces vamos a aplicar lo que corresponde a la ecuación de Bernoulli entre la superficie libre del líquido en el depósito y la sección contraída en el orificio. Entonces, si nosotros hacemos el análisis en estos puntos, ¿no? En el punto superior, en la superficie libre del líquido, y en la salida del líquido, nos vamos a encontrar con las siguientes consideraciones. En el punto 1, la velocidad de descenso del nivel de agua en el reservorio se considera muy baja, por lo cual esa velocidad se aproxima a 0. La energía potencial de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que es la profundidad, es la altura de carga o carga sobre el orificio, ¿no? ¿Eso por qué? Porque estamos considerando que nuestro nivel de referencia está pasando exactamente por el orificio, ¿no? O sea, nuestro nivel de referencia está pasando exactamente por el
eje del orificio. Eso correspondería a mi nivel de referencia, ¿no? Esto llegaría a ser mi nivel de referencia. La presión en el punto 1, que es la superficie libre del líquido, va a ser igual a una presión atmosférica, por lo cual esta presión atmosférica es aproximadamente igual a cero. De igual forma, la presión en el punto 2, que correspondería a la salida del agua en el orificio, también está en contacto con la atmósfera y también puede aproximarse igual a cero. Y la energía potencial o la altura potencial, como el nivel de referencia está pasando exactamente en el punto 2, que es en el orificio, se supone que es igual a cero porque ahí está el nivel de referencia. Entonces estas son consideraciones que evidentemente siempre las hacemos cuando hacemos un análisis por la ecuación de Bernoulli. Analizamos energía potencial, energía cinética y energía de presión, ¿verdad? Bien, entonces ese análisis que hemos hecho está plasmado en este pequeño gráfico. Si nosotros tenemos un pequeño depósito donde evidentemente en este extremo tenemos un orificio, acá tenemos la superficie libre de líquido. Sobre estos dos puntos, el punto 1, que yo lo genero arbitrariamente en la superficie libre de líquido, y el punto 2 justo en la salida del líquido en el orificio. Como tengo dos puntos de análisis y yo quiero aplicar a este sistema la ecuación de Bernoulli, entonces debo generar un plano de referencia en el punto más bajo. El punto más bajo va a ser exactamente el orificio. Entonces en cada punto se va a analizar uno tengo el área. Acá este depósito tiene un área que se genera debido a la sección del depósito. Tengo una velocidad que la estoy considerando igual a cero porque la descarga es muy lenta. La presión es igual a la atmosférica, por eso se aproxima a cero. La energía potencial en el punto 2 justo pasa el plano de referencia por el punto 2, por lo cual no existe esa altura potencial. La altura de presión se hace igual a cero porque igual en el punto 2 está en contacto con la atmósfera, y la velocidad en el punto 2 no la tengo, debo saber con qué velocidad está saliendo este líquido. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli para líquidos ideales que tengo acá, veo que la energía potencial en el punto 1 es igual a h, la altura de presión porque esa atmósfera es igual a 0, esta velocidad se hace igual a 0 porque la descarga es mínima, es lenta. La energía potencial en el punto 2 también se hace igual a 0 porque el plano de referencia está pasando exactamente por ahí. La altura de presión también se hace 0 porque está en contacto con la atmósfera, y simplemente me queda la velocidad de salida del depósito. Pero ustedes se preguntarán por qué le llamo aquí velocidad sub t. Le llamo velocidad sub t porque para mí ahora esto se convierte en una velocidad teórica. Entonces, habiendo hecho este análisis, yo despejo esa velocidad teórica y me encuentro con esta ecuación, que la velocidad teórica de salida del líquido por el orificio es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, esta ecuación se conoce como la expresión del teorema de Torricelli, ¿no? Que con seguridad lo han visto eso en la materia de física. Entonces, una vez más estoy indicando acá que B sub t corresponde a una velocidad teórica. ¿Y por qué teórica? Porque no se está tomando en cuenta las pérdidas de carga que existen en este sistema de vaciado del tanque. Si nosotros recordamos un poquito las pérdidas de carga localizadas, exactamente en este punto se va a dar a conocer una pérdida de carga localizada, que es por salida del tanque, ¿verdad? Había una pérdida de carga. Entonces, en esta expresión de Torricelli no se está considerando esa pérdida de carga que existe, por lo cual la llamamos una velocidad teórica, ¿no? Porque no toma en cuenta esas pérdidas de carga que evidentemente siempre existen. Entonces, la velocidad real, ¿no? Velocidad en 2 real que existe en la realidad, la velocidad con la que sale el líquido es menor a esta velocidad teórica. ¿Eso por qué? Porque existe pérdidas de carga. Es por esta razón que, a diferencia de lo que ustedes han visto en física 2,
Nosotros ya en la materia de hidráulica, que es una materia ya un poco más especializada, más específica, nosotros debemos introducir a esta velocidad teórica propuesta por Torricelli un coeficiente de corrección de reducción de velocidad. Y ese coeficiente de reducción de velocidad, por eso C sub B, un coeficiente de reducción de velocidad, es igual a la velocidad en el punto 2 real entre la velocidad teórica. Y esta velocidad teórica es menor, siempre es menor a 1, siendo un valor promedio de aproximadamente 0.985. ¿Eso por qué? ¿Por qué 0.985? Porque se ha demostrado experimentalmente. Entonces, si de esta ecuación, de esta pequeña ecuación del coeficiente de reducción de velocidad, nosotros despejamos velocidad sub 2, vamos a tener esta ecuación. Velocidad sub 2, que es la velocidad real en el punto 2, va a ser igual a ese coeficiente de reducción de velocidad por la velocidad teórica. Entonces, como yo tengo velocidad teórica igual a 2 veces la gravedad por la altura, entonces esa velocidad teórica está reemplazada acá y veo que la velocidad real en el punto 2 es igual a ese coeficiente de reducción de velocidad por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Este coeficiente de reducción de velocidad es determinado experimentalmente a través de la medida de las coordenadas que genera la trayectoria parabólica del chorro, considerando siempre como origen el centro de la sección contraída, ¿no? Eso se lo demuestra experimentalmente y eso es lo que con seguridad siempre se ve o siempre se veía, no sé exactamente si lo han visto en laboratorio, pero este es uno de los laboratorios que se realiza en la materia de cómo determinar estos coeficientes, ¿no? Entonces, experimentalmente sí es posible hacerlo y se lo determina a partir de la ecuación parabólica que genera el chorro cuando sale del orificio. Entonces vemos que sí es posible y lo esquematizamos de esta forma. Si nosotros tenemos el depósito, evidentemente tenemos una superficie libre de líquido, tenemos una altura de columna de líquido, tenemos ubicado el orificio, entonces cuando se realiza la descarga de este depósito, esta vena líquida o chorro de agua genera aproximadamente una trayectoria parabólica. Entonces esa trayectoria parabólica se mide a partir de del chorro contraído, ¿no? Habíamos indicado en un punto anterior de que cuando sale el chorro por el orificio, si nosotros tenemos una sección transversal circular, el chorro no sale exactamente por toda la sección circular, ¿no? No sale por toda la sección circular. A esto se llama contracción, ¿no? Eso por debido a las fuerzas de inercia que genera el líquido, ¿no? Entonces nosotros debemos generar un punto medio, ¿no? Un punto medio, eso correspondería al punto medio de la sección contraída. Y a partir de del punto medio de esta sección contraída se genera este sistema de ejes coordenados tanto en X como en Y. Y nosotros determinamos una curva parabólica del chorro, donde podemos, a partir de este eje de coordenadas, encontrar distintos puntos, ¿no? Para generar esa parábola. Entonces, como sabemos que el chorro vena líquida sale con forma parabólica del orificio, entonces podemos utilizar las ecuaciones de las ecuaciones de caída libre, de las ecuaciones parabólicas, de la física 1 que hemos aprendido en nuestras materias básicas. Entonces nosotros sabemos, ¿no?, que la ecuación de desplazamiento, ¿no?, es igual a la velocidad por el tiempo, ¿no? Desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo. Si de esta ecuación yo despejo el tiempo, ¿no?, entonces vamos a tener esta otra ecuación, desplazamiento entre velocidad. Si aplico las ecuaciones de caída libre, ¿no?, entonces por eso estoy determinando X para X desplazamiento y Y para caída libre.
la ecuación de caída libre, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si de esta ecuación de caída libre para la coordenada y yo despejo el tiempo, entonces voy a tener que eso es igual a 2 veces su desplazamiento en la dirección y por la gravedad. Veo que estas dos ecuaciones yo las he puesto para t, las he igualado para t, entonces como son el mismo t, igualo estas dos ecuaciones. Podría ser esta una ecuación 1, perdón, podría haber sido esto una ecuación 1 y es una ecuación 2, igualando 1 y 2 voy a tener lo siguiente, ¿no? X sobre b igual a la raíz de 2 por y sobre g. De esta ecuación yo voy a despejar la velocidad y voy a tener esta otra ecuación. Pero además nosotros hemos evidenciado de que la velocidad en orificios, ¿no? Esta es una velocidad en caída libre, ¿no? Haciendo uso del desplazamiento y la ecuación de caída libre, habíamos deducido en un punto anterior de que la velocidad real en orificios, en el punto 2, la velocidad real en el orificio es igual a un coeficiente de reducción de velocidad por la raíz de 2 veces la gravedad de la altura. O sea, la ecuación de Torricelli, y yo le estoy haciendo afectar ese coeficiente de reducción de velocidad que se debe a la pérdida de carga que existe en la salida del depósito. Entonces, igualando estas dos velocidades, ¿no? Estas dos velocidades, tengo esta otra ecuación, ¿no? Estas dos velocidades las he igualado, tengo esta otra ecuación que ha salido de las ecuaciones de física y la ecuación de Torricelli afectado por ese coeficiente de reducción de velocidad. Entonces, yo, despejando este coeficiente de velocidad, veo que puedo determinarlo a partir de las coordenadas en X, ¿no? La coordenada en Y la altura H, que es la altura de contenido que tiene el depósito. Entonces podemos ver que experimentalmente la vena líquida que pasa por el orificio se contrae hasta alcanzar una sección de área transversal sensiblemente, ¿no? Sensiblemente menor a la del orificio. Eso quiero que quede claro. En el gráfico esquemático que les he planteado, casi lo he reducido a la mitad, pero en la realidad la vena líquida evidentemente no cubre toda la sección transversal, pero sí logra alcanzar, cubrir casi la totalidad, pero es sensiblemente menor a la sección real transversal del orificio. Entonces, esa pequeña contracción también debe corregirse, ¿no? También debe corregirse. Ahorita hemos hecho una pequeña corrección por la velocidad, ¿no? Por la velocidad de salida del orificio, del líquido en el orificio, pero debido a esa contracción que existe, en el líquido cuando sale del orificio, esa contracción también debe corregirse. Por eso también se tiene un coeficiente de contracción. Y ese coeficiente de contracción está dado por la siguiente ecuación. Como ahora estamos hablando de secciones transversales, entonces va a ser igual a un A sub 2, que es el área de la vena contraída, y A, que es igual el área real del orificio. Entonces, esta relación me va a dar el coeficiente de contracción. Entonces, el coeficiente de contracción es menor a 1, que experimentalmente se ha demostrado que adquiere un valor medio igual a 0.62. Sin embargo, se ha hecho un análisis, y eso lo pueden revisar en la bibliografía planteada para la materia, de que este C sub C, desde un punto de vista teórico, puede ser estimado como esta igualdad, pi sobre pi más 2, ¿no? Experimentalmente se ha conseguido esta ecuación, pero también se ha evidenciado de que un valor medio para diferentes tipos de orificios, este coeficiente de contracción es aproximadamente igual a 0.62, ¿no? Entonces, avanzando sigue con las ecuaciones. Si nosotros combinamos estas deducciones que hemos venido haciendo hasta ahora, de la ecuación de Torricelli, si nosotros la combinamos con la ecuación de continuidad, entonces el caudal de salida en el orificio va a ser igual al área sub 2 por la velocidad sub 2, o sea, áreas en el punto 2. Entonces, de esto nosotros sabemos que el área sub 2, que prácticamente ahora es el área de la vena contraída, es igual a C sub C por A, ¿no? Y lo tengo acá. Esta ecuación
a la cual le he despejado a sub 2, la he traído acá, ¿no? La traje acá. C sub C igual a A. Y a esto yo lo voy a multiplicar por la velocidad sub 2. La velocidad sub 2 habíamos dicho que es un coeficiente de velocidad por la velocidad teórica que sale de la ecuación de Torricelli. Entonces de todo esto entiendo que C sub C por C sub B va a ser igual a C sub D por A, ¿no? Este es el valor de A, por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Donde, ¿qué ha pasado acá? ¿No? ¿Por qué C sub D? C sub D, ahora C sub D, este valor de C sub D es igual a la multiplicación de C sub B por C sub C. C sub D es prácticamente un coeficiente que se obtiene a partir de la multiplicación, del coeficiente de reducción de velocidad por el coeficiente de reducción por contracción de la vena líquida, ¿no? Y la velocidad teórica ya está afectada por C sub B. Velocidad teórica es directamente la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. Y A, el área de la sección del orificio, ha salido de la ecuación del coeficiente de contracción. Entonces este valor de C sub D es conocido en la bibliografía de hidráulica como el coeficiente de descarga, ¿no? El coeficiente de descarga que por lo general adquiere un valor de aproximadamente igual a 0.61, ¿no? Haciendo esas debidas multiplicaciones indicando de que C sub C es igual a 0.62 y C sub B aproximadamente igual a 0.985. Entonces el coeficiente de descarga que se maneja en orificios reales es igual a 0,61. Y esta es la pequeña variable que con seguridad ustedes no han visto en la materia de física. Ustedes han considerado han aplicado, la ecuación de Torricelli para un orificio ideal, ¿no? Donde no existen estas correcciones de velocidad y correcciones de contracción de la vena líquida, que experimentalmente sí es posible determinarlo, y experimentalmente prácticamente conseguimos o nos acercamos bastante a este valor de 0.61. Bien, entonces esta es la forma, ¿no? O el procedimiento que aproximadamente se sigue para poder determinar este pequeño coeficiente de descarga en un orificio ubicado dentro de un tanque o de un reservorio. Sin embargo, también es importante considerar el tipo de pared que tiene el depósito. Entonces, para cada tipo de pared, nosotros vamos a tener un determinado coeficiente de descarga, un determinado coeficiente de reducción por contracción de la vena líquida y un coeficiente de reducción de velocidad. Entonces habíamos identificado, según el tipo de pared del depósito del orificio, 3 tipos de orificios. Un orificio de pared delgada, un orificio con salida de tubo, por ejemplo tenemos acá. Pero evidenciamos, primero acá en el esquema tenemos un pequeño gráfico de un depósito que tiene un orificio, evidentemente de pared delgada con bisel. Entonces, para este tipo de sistema, la bibliografía nos indica que experimentalmente se ha logrado conseguir de que los coeficientes tanto de contracción de la vena líquida, el coeficiente de reducción de velocidad y el coeficiente de descarga alcanzan estos valores. Para un orificio con salida de tubo, que es muy cotidiano esto en tanques de almacenamiento de agua, entonces experimentalmente también se han conseguido estos coeficientes, ¿no? Donde tenemos una salida con tubo. Y también tenemos un orificio que se conoce como orificio de pared abocinada, ¿no? Y estos orificios por lo general son muy vistos en empresas, ¿no? Algunas estructuras hidráulicas adicionales que se incluyen empresas de gravedad, empresas de tierra, empresas de hormigón armado, empresas de hormigón. Entonces, por lo general se ven este tipo de orificios en estos
en esas estructuras hidráulicas, incluso también en canales, entonces experimentalmente se ha evidenciado que para este tipo de orificio de pared abocinada, con estas características de diseño de radio igual a 1.625 el diámetro del orificio y este ancho de pared de aproximadamente 0,625 el diámetro del orificio, entonces experimentalmente se ha obtenido estos coeficientes de contracción de la vena líquida, coeficiente de reducción de velocidad y coeficiente de descarga. Aquí ha habido un pequeño error de typeo por mi parte. Este coeficiente de descarga es igual a 0,98. ¿Por qué 0,98? Porque habíamos indicado que el coeficiente de descarga es el producto de estos dos coeficientes. Entonces 1 por 0,98 es 0,98, ¿no? Entonces lo que se ha visto hasta ahora en cuanto a esta altura de columna de líquido, por lo general es una altura ideal que lo ha planteado el teorema de Torricelli, que lo plantea el teorema de Torricelli. Sin embargo, en las ecuaciones anteriores de deducción que hemos hecho para el coeficiente de descarga, se desprecia la velocidad con la que llega el líquido al orificio y supone que la presión en la superficie libre del líquido en el depósito es la atmosférica. Entonces son algunas asunciones que hemos hecho para aplicar el teorema de Bernoulli y reducirlo al máximo, ¿no? Sin embargo, en la realidad estas suposiciones no son tan ciertas, por lo que la altura h, debido a estas suposiciones que no son reales, debe incrementarse. ¿Y cómo se incrementa? A partir de una suma de la altura más esta presión, ¿no? Esta presión que evidentemente, esta altura de presión en el punto 1, más la altura de velocidad, ¿no? Entonces, a partir de resolver esta ecuación, nosotros en la vida real tendríamos que calcular una h, no esta h, una h'. Sin embargo, para un cálculo rápido como proyectistas, podemos aplicar las ecuaciones que anteriormente se había indicado. Bien, entonces ya entendiendo de que cuando hablamos de orificios en la materia de hidráulica, no directamente se aplica el teorema de Torricelli, sino que a ese teorema de Torricelli yo debo hacerle afectar por dos coeficientes, un coeficiente de reducción de velocidad y un coeficiente de reducción por la vena líquida o coeficiente de contracción, y que el producto de estos dos coeficientes me da el coeficiente de descarga. Bien, entonces algo muy cotidiano que se calcula en este tipo de depósitos con orificios es el tiempo de vaciado, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de determinar el tiempo que tarda el líquido o el depósito, perdón, en vaciarse a través de este orificio. Entonces tenemos las siguientes situaciones. Si no existe un flujo de entrada dentro del depósito, entonces el caudal que se va a determinar, el caudal de salida en el depósito, va a ser igual a un caudal instantáneo. Entonces ese caudal, a partir de la ecuación de continuidad, que es área por velocidad, va a ser igual a un coeficiente de descarga, ¿no?, que habíamos indicado que se aproxima igual a 0,61, multiplicado por A sub 0. Para nosotros ahora va a ser A sub 0 igual al área del orificio, multiplicado por 2 veces gravedad por altura, la velocidad teórica. Entonces, de esa forma nosotros calcularíamos un caudal instantáneo dentro de un depósito, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos de este pequeño depósito, nosotros queremos calcular el tiempo que tarda en vaciarse a partir de este orificio, entonces a partir de este esquema, ¿no?, podemos ver que nuestro depósito tiene una sección transversal regular a lo largo de toda la altura de este depósito. Entonces yo voy a aplicar un diferencial de altura en este depósito y veo que la variación del área desde este punto hasta el vaciado completo del depósito, que sería este nivel de referencia, prácticamente no varía esa sección transversal, eso tomen en cuenta. Entonces, a partir del diferencial de h, yo tengo del nivel de referencia una altura h, y veo que cuando el tanque está completamente lleno, tengo una altura h1, que me indica que el tanque está completamente lleno, y tengo una altura h2, donde me está indicando que el tanque en algún momento tiene una altura distinta a h1, que lo que me refleja es que el tanque se está vaciando.
Entonces, a partir de esas consideraciones, y suponiendo que el depósito en este caso tiene una sección transversal recta, o sea que no varía en toda la altura, lo cual implicaría que el área de ese depósito es igual a una constante. Entonces, en un pequeño instante, en un diferencial de tiempo cualquiera, vamos a tener un diferencial de volumen. Entonces, por el concepto de caudal, que es igual al volumen sobre el tiempo, entonces nosotros sabemos que para un caudal, para ese caudal, eh, vamos a tener un diferencial de volumen para un diferencial de tiempo. Entonces, de esta ecuación del caudal, yo despejo el diferencial de volumen que estoy adoptando, que va a ser igual al caudal por el diferencial de tiempo. Entonces, el diferencial de volumen va a ser igual a un coeficiente de descarga, ¿no? De descarga por el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura por el diferencial de tiempo. Entonces, al mismo tiempo, nosotros sabemos que el diferencial de tiempo en el depósito disminuye un volumen dado. Entonces, por eso el signo menos. ¿Por qué el signo menos de este diferencial de volumen? Porque estamos tomando en cuenta de que el tanque está disminuyendo su nivel de agua, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el diferencial de volumen va a ser igual al área del depósito multiplicado por el diferencial de altura. Entonces, si nosotros igualamos estos diferenciales de volumen, ¿no? De volumen, vamos a tener que eso va a ser igual al coeficiente de descarga por el área del orificio por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura por el diferencial de tiempo. Igual a menos el área por el diferencial de altura. Prácticamente es simplemente un diferencial de volumen que estoy adoptando para hacer el análisis. ¿Y por qué el signo negativo? El signo negativo porque estoy asumiendo de que el tanque se está vaciando. Entonces, por eso el signo negativo, porque hay una disminución del líquido. Entonces, teniendo esta ecuación, de esta ecuación en un extremo yo mantengo el diferencial de tiempo y todo esto lo llevo al otro extremo. Entonces, igualando a un diferencial de tiempo, tengo un diferencial de altura, entonces puedo ver que para este caso específico de que el depósito tiene un área de sección constante a lo largo de toda su altura, entonces el área sale de la integral, el coeficiente de descarga es una constante, el área del orificio también es una constante, no va a variar, y 2 veces la gravedad también es una constante, pero la altura evidentemente no es una constante, varía en función a este tiempo, ¿no? Entonces voy a tener un tiempo inicial, un tiempo que va a ser cuando el tanque va a estar completamente lleno y un tiempo final cuando el tanque va a estar vacío o a una determinada altura, ¿no? Entonces, resolviendo esta integral, ¿no? Integral del diferencial se simplifican, límite superior menos límite inferior, tiempo 2 menos tiempo 1 o tiempo final menos tiempo inicial. Igual, esto es todo una constante. Si yo calculo esta integral del diferencial de h sobre raíz de h, calculando esa integral y simplificando por sus límites, yo sé que esto va a ser igual a h sub 2 a la 1 medio menos h sub 1 a la 1 medio. ¿Por qué este valor? Porque lo que he hecho ha sido resolver esta integral, ¿no? Donde esta integral, si ustedes lo verifican manualmente, es una integral muy sencilla. La solución de esta integral, lo voy a marcar de esta forma, la solución de esta integral es igual a 2 veces h elevado a la 1 medio, ¿no? Y como este 2 es una constante, ¿no? Como este 2 es una constante, entonces ese 2 salió de la integral y se fue a las constantes, ¿no? Y el análisis lo hago del límite superior al límite inferior simplemente con h a lo medio. Entonces, como el límite superior es h sub 2, entonces el límite superior h sub 2 a lo medio menos el límite inferior h sub 1 a lo medio. Entonces, de esa forma obtengo esta ecuación para tanques de sección regular en toda la longitud de su altura. Bien, entonces,
Si yo quiero determinar el tiempo de vaciado completo en el depósito de sección regular en toda su longitud, entonces el h sub 2, ¿no? El h sub 2, que es la altura en función a este gráfico que hemos hecho, el h sub 2 va a ser igual a 0 porque va a ser cuando el tanque esté completamente vacío, y el h sub 1 es igual a h, la altura total del líquido que contiene el depósito. Entonces, como h sub 2 es igual a 0, esto se hace 0 y esto se hace menos h, ¿no? Entonces, este menos, con el menos que existía acá, van a disculpar acá, se me olvidó poner el signo menos, eso lo van a corregir por favor. Acá en esta ecuación, no me había dado cuenta, en esta pequeña ecuación lo que le hace falta es el signo negativo, ¿no? Entonces este signo negativo con este otro signo negativo hacen que esta ecuación se vuelva positiva y se queda simplemente h con raíz de h, ¿no? Entonces con esta ecuación para sección del depósito regular en toda su longitud, yo voy a poder calcular el tiempo de vaciado total de ese tanque, ¿no? Entonces de esa forma yo voy a poder calcular el tiempo de vaciado, ¿no? Entonces esta ecuación de acá puede tomar esta otra forma donde vemos que la expresión de t, que es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, también puede tomar esta otra forma para un caso general, ¿no? Para un caso general en donde no se tenga que calcular el tiempo de vaciado completo. Por ejemplo, les dicen que calculen el tiempo que tarda en vaciarse el depósito a una determinada altura. Entonces ustedes van a poder identificar distintas alturas. Entonces esta ecuación estaría generalizado para cuando ustedes quieran calcular el tiempo de vaciado hasta una determinada altura, ¿no? Entonces tenemos estas dos ecuaciones, esta primera para calcular el tiempo de vaciado completo, pero esta otra para calcular el tiempo de vaciado, ¿ya? El tiempo de vaciado se podría decir parcial. Bien, entonces, teniendo en cuenta que el volumen evacuado en esa sección transversal es el tiempo 2 menos el tiempo 1, el tiempo final menos el tiempo inicial, y el área de la sección transversal es H1 en función de H1 menos H2, la ecuación también puede simplificarse de esta forma, ¿no? El volumen evacuado entre el caudal medio en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Entonces, de esta forma, esta ecuación simplemente es una reducción, ¿no? Una reducción de la anterior ecuación que identifica que tenemos un volumen evacuado entre un caudal medio del sistema. Pero lo que quería más que todo es resaltar en que si ustedes quieren calcular el tiempo de vaciado, deben utilizar estas ecuaciones, ¿no? Bien, entonces este es para el caso, ¿no? Este tiempo de vaciado es para el caso 1 de que la sección del depósito es regular y que además se tiene un flujo de entrada de caudal instantáneo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un flujo de entrada constante menor que el flujo de salida a través del orificio que se tiene, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tendrían que calcular dos tipos de caudales, un caudal de salida, que corresponde al caudal de salida del orificio, y un caudal de entrada hacia el reservorio, ¿no? Hacia el reservorio o hacia el depósito. Por eso se indica en el punto B de que se dispone de un flujo de entrada constante, pero menor que el flujo de salida, ¿no? Entonces de esa forma ustedes podrían determinar el tiempo de vaciado. Pero algo muy cotidiano que se ve en la bibliografía o en la práctica profesional, es cuando se tiene, no siempre se tiene, secciones regulares en los depósitos. También existen secciones, podría ser una combinación, ¿no? Una combinación, tal vez un tronco cónico, podría ser un cono, o podría ser una parábola, ¿no? Entonces son ejemplos que se ven, que son muy vistos en la bibliografía. Entonces podemos ver que, a diferencia del caso anterior, el área de la sección transversal del depósito es variable, ¿no? Es variable en función a la altura que se tenga. Entonces ahora mi
área de la ecuación que tenía acá, ¿no? El área de esta ecuación, ya no va a salir de la integral, tiene que estar dentro de la integral para hacer el análisis. Entonces, esta área que ahora está en función de la altura, prácticamente yo tengo que calcular esta área para que esté en función de la altura y hacer la debida integración. Entonces, para esa ecuación del tiempo de vaciado, prácticamente tendríamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación donde vemos que la parte de constantes sí salen de la integral, el coeficiente de descarga es una constante, el área del orificio también, 2 veces la gravedad también es una constante, pero ahora el área ya no sale de la integral porque la sección del depósito ya no es constante en toda su longitud. Entonces debe estar de la integral y nosotros esta área debemos ponerla en función de la altura. Entonces esta es la parte teórica que corresponde a depósitos, pero donde más yo quería ahondar es de que hemos podido deducir las ecuaciones para calcular el tiempo de vaciado de depósitos de sección regular y de sección variable. Y algo que se ha incorporado de conocimiento a lo que es la parte de tiempos de vaciado en depósitos que han visto evidentemente en la materia de física es este pequeño coeficiente de descarga. Este coeficiente de descarga, con seguridad que los libros de física no lo muestran mucho a detalle, porque es un coeficiente de descarga que se ve en la práctica real, ¿no? En la práctica real. Entonces, un coeficiente de descarga que puede ser determinado en laboratorio y que ha sido determinado en laboratorio y que por lo general alcanza un valor de 0,61 o 0,62 dependiendo del tipo de orificio que se esté analizando. ¿Okay? Entonces estas son las ecuaciones que ustedes tendrían que utilizar para calcular los tiempos de vaciado.